Petra, una joya perdida en el desierto de Arabia y una de las ciudades antiguas más misteriosas del mundo. Dominando su entrada, una obra maestra de la ingeniería, la Jazne. Inmortalizada en películas de Hollywood, la estructura más elaborada de Petra se construyó directamente en roca viva hace casi 20 siglos. Pero ahora, una serie de descubrimientos están sacando a la luz la asombrosa ingeniería en la que se basa la Jazne y al desaparecido pueblo del desierto que la construyó. La búsqueda ha comenzado. ¿Cómo se construyó este magnífico edificio? ¿Quién pudo haber alcanzado esta proeza? Y más importante aún, ¿cuál era su propósito? Antiguas superestructuras. Petra. El árido paisaje del desierto meridional jordano. Cada año, más de 500.000 de turistas caminan a través de un angosto desfiladero de 1 kilómetro de longitud que penetra en las profundidades del yermo terreno rocoso. Siguen la misma ruta que un intrépido explorador suizo llamado Burckhardt, quien en 1812 llegó hasta aquí persiguiendo los rumores sobre una antigua ciudad perdida. La sinuosa y angosta fisura se abre camino a través de elevados precipicios que dejan entrever una estructura al final del camino. Nada prepara al visitante para lo que yace detrás de la última curva. La estructura más espléndida de Petra, la Jazne. Este edificio antiguo tiene una altura de 39 metros. Su grandiosa entrada con columnas se eleva sobre los visitantes que vienen a admirar sus delicadas tallas y espectaculares esculturas. Las profundas y oscuras cámaras interiores de la Jazne, construidas en la arenisca de color rosa, llegan hasta el corazón del precipicio. La Jazne custodia la entrada a la ciudad de Petra, de 2000 años de antigüedad. Pasado el edificio, el angosto cañón desemboca en una vasta depresión. Aquí el paisaje está plagado de las ruinas de una civilización perdida. Un templo, un anfiteatro, docenas de tumbas. Solo quedan indicios de lo que otrora fue la antigua capital que todos los manuscritos llaman Petra. Piedra en griego. La estructura más espléndida que aún perdura en Petra es la Jazne. Ningún otro edificio o fachada de Petra es tan perfecto como la Jazne. La profesora Nicole Dweck está fascinada con la Jazne. Quien quiera que la diseñara, lo hizo realmente bien. El resultado es absolutamente espectacular. La Jazne es la construcción más espectacular de Petra, una sofisticada obra de ingeniería con una altura de un edificio de 12 pisos y equiparable a cualquier estructura de la antigüedad. Los expertos llevan luchando casi 200 años por comprender esta genial construcción de ingeniería. A lo largo de los siglos, no han cesado de rebatirse y modificarse teorías. Nadie sabe quién construyó la Jazne, ni con qué finalidad. Ya solo la logística requerida para construir este monumento en un inhóspito y árido desierto parecía imposible. Para albergar cualquier atisbo de esperanza de hallar una respuesta, primero los expertos han de solucionar un misterio aún mayor. ¿Quién construyó la Jazne? En el siglo XIX, la única pista con la que contaban los historiadores era el nombre que le daban las tribus beduinas locales. Jazne Farum, o Tesoro del Faraón. El nombre completo en árabe es Jazne el Farún, que literalmente significa el tesoro del faraón. La arqueóloga jordana Hayrie Amir está intentando desvelar los secretos de la Jazne. Los beduinos creen que la Jazne era una cámara en la que los antiguos egipcios guardaban tesoros.
Sin embargo, hoy en día los expertos han descubierto pistas que prueban que no fue construida por los egipcios. También han sido capaces de identificar su característica arquitectura. Hay numerosos rasgos helenísticos griegos. El frontón partido de la parte superior. El zolos, que es la estructura parecida a un tambor situada en la parte central. Y el frontón, situado encima de la entrada con las columnas en la parte delantera. Algunos de estos rasgos reflejan un estilo helenístico tardío, que puede hallarse en todo el Imperio Romano, en ciudades como Alejandría, al oeste de Petra. Este dato les permitió calcular que la Jadne pudo haberse construido en torno al año 80 a.C., casi 1000 años después de los días de esplendor del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios no construyeron la Jadne. La teoría del faraón se había desmoronado. Pero hay otro aspirante. La clave se encuentra en manuscritos grecorromanos de 2000 años de antigüedad, que hablan de Petra, la magnífica ciudad del desierto, y la describen como el hogar de los nabateos. Los nabateos eran originariamente tribus nómadas procedentes de la península arábiga. Adquirieron gran fama por sus actividades comerciales y su control sobre las rutas de comercio. Gracias a sus caravanas de camellos que recorrían el desierto de Arabia, los nabateos dominaban el comercio de incienso y especias. No hablamos de 5 camellos, sino de una caravana. Podía tratarse de cientos de camellos, si no de miles. El centro de todo esto era la capital que construyeron, Petra. Petra estaba perfectamente ubicada en el punto en el que se cruzaban varias de las rutas comerciales más importantes de la antigüedad. Desde este punto, los nabateos podían comerciar con los romanos y los griegos al oeste y con los persas al este, llegando con sus caravanas desde Arabia hasta el mar Mediterráneo. El comercio los hizo ricos y poderosos. Los nabateos tenían fama de ser los ricos de entre los ricos, nuevos ricos con una cantidad ingente de dinero. Los historiadores sabían que los nabateos eran gobernados por dinastías de reyes y que para el siglo I a.C. ya se habían asentado comunidades en la zona. Sin embargo, nadie sospechaba que fuesen maestros constructores capaces de crear una ciudad como Petra, ni la obra maestra de la Jadne. Desaparecieron de la faz de la tierra durante siglos. Poco ha sobrevivido de Petra que puedan examinar los investigadores actuales. Sin embargo, innovadores trabajos están comenzando a desvelar los secretos de la ingeniería nabatea. La arqueología está produciendo resultados extraordinarios. Estos resultados pueden ayudarnos a desentrañar los misterios de la Jadne y a desvelar el secreto de su oscuro propósito y del gran hombre responsable de su construcción. Pero primero, la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo construyeron los nabateos una superestructura como la Jadne en mitad del desierto? Petra es una de las ciudades antiguas más bellas del mundo y la Jadne es la joya que la corona. Los expertos saben hoy día que los nabateos fueron los responsables de su creación, pero este descubrimiento provoca un enigma aún mayor. Esto es, cómo un grupo de comerciantes nómadas pudieron construir esta obra maestra de la ingeniería. Este espectacular salto parece aún más sorprendente si se tienen en cuenta los ejemplos de la arquitectura nabatea precedente. Aquí, a nuestras espaldas, podemos ver las primeras tumbas nabateas, que, como podemos apreciar, son bastante básicas. En estas sencillas tumbas labradas en la roca predomina un diseño simple denominado saliente escalonado, que se asemeja a dos escaleras que conducen a direcciones opuestas. Parece que el escalón saliente fue el tipo de fachada predominante entre los nabateos. Pero la Jadne juega en una liga completamente diferente. Lo que los nabateos lograron aquí es diferente y probablemente más impresionante que cualquier otro lugar. El desafío al que se enfrentaban los constructores era enorme.
Los expertos querían averiguar cómo pudieron escalar este precipicio casi vertical hasta los 39 metros de altura de la Jadne. Un investigador está volviendo a examinar las pistas. Tenemos 2 filas de hendiduras cuadradas a cada lado del precipicio. El doctor Shaher Rababe, un destacado experto en el diseño de Petra, centra su trabajo en una serie de hendiduras situadas a los lados de la Jadne. Algunos expertos creen que estas hendiduras sujetaban los postes del andamiaje. Pero si hay algo que escasea en los rocosos páramos de Petra, son árboles. Un andamiaje hasta los 39 metros de altura requeriría todo un bosque de madera. El doctor Rababe está convencido de que los nabateos no recurrieron a un bien tan escaso. Continúa investigando y descubre que los orificios no son completamente cuadrados. De hecho, son más profundos en la base que en la parte superior. La configuración de esta profundidad no puede alojar una viga de madera. No creo que los utilizaran como parte del andamiaje. El doctor Rababe tiene una teoría. Creo que se utilizaron como puntos de apoyo similares a los de una escalera. El doctor Rababe cree que estos puntos de apoyo se esculpieron mucho después de la construcción de la Jadne, quizás en el periodo medieval, cuando las esculturas de seres vivos se consideraban ofensivas. Puede que fuera en este periodo cuando vándalos decapitaron y desfiguraron a las figuras de la Jadne. Medievales o no, el doctor Rababe cree que las hendiduras cuadradas no guardan relación alguna con la construcción de la Jadne. Ahora, Rababe quiere averiguar cómo accedieron los nabateos a la estructura. Halla la respuesta, entre otras cosas, en una tumba que quedó sin acabar. Nos encontramos enfrente de la tumba sin acabar. Se trata de una estructura muy importante. Esta tumba sin acabar desentraña los secretos de la construcción de la Jadne. Proporciona las pruebas para afirmar que los nabateos no utilizaron un andamiaje de madera. En su lugar, utilizaron una plataforma natural. Las pruebas revelan que los obreros esculpieron una plataforma natural en la roca, la cual utilizaron a modo de cornisa sobre la que trabajar. Asimismo, este descubrimiento indica una revolucionaria estrategia de construcción. Los nabateos pusieron las técnicas de construcción patas arriba. La principal diferencia entre los edificios independientes y los monumentos labrados en roca es el punto de inicio. En los edificios independientes comenzamos por los cimientos, mientras que en los monumentos labrados vamos de arriba a abajo. El edificio no se construyó a la vieja usanza comenzando desde el suelo. Se labró en la roca comenzando por la parte superior. Lo que implicaba que los obreros debían comenzar a 39 metros de altura. Para ello habían planificado inteligentemente su ubicación. Los contornos naturales del precipicio formaban una estrecha ruta hasta la parte superior de la construcción. El ascenso debía de ser precario. De hecho, puede que una sencilla solución facilitara el trayecto. Escaleras esculpidas en la roca. Muchas de estas escaleras aún pueden verse en los precipicios del entorno que llevan hasta la Jadne. Una vez allí, el duro trabajo podía comenzar. Todo el proceso se completó en 2 fases. Primero, el duro trabajo de penetrar en la irregular superficie del acantilado. Comenzando por la parte superior de la Jadne, los nabateos trazaron un túnel a lo largo de la pared de la roca para crear la primera plataforma de trabajo, o saliente. Desde ahí, trabajaron hacia abajo, extrayendo la roca de la pared hasta crear una superficie de trabajo suave y lisa. El doctor Rababe ha identificado numerosas marcas en la roca de la Jadne. Estas marcas revelan las sencillas herramientas manuales requeridas para cada fase de su construcción.
Las amplias marcas abiertas indican que gran parte del trabajo se realizó usando picos. Debió de haberles llevado meses extraer la roca. Una vez que los nabateos alcanzaron la parte inferior, su lienzo en blanco estaba listo para esculpirse. Podía dar comienzo la segunda fase. Los obreros escalaron hasta la parte superior, labraron otro saliente y comenzaron a esculpir minuciosamente la fachada. Cada corte tenía que ser perfecto. Si los obreros cometían un fallo, no podrían retroceder para repararlo. Las herramientas de los nabateos estaban hechas solo de hierro rudimentario, pero las supieron utilizar con habilidad para dar forma a la suave arenisca de Petra. A medida que trabajaban descendiendo por el precipicio, los obreros comenzaron a desvelar la estructura acabada. Fue como dejar caer una enorme cortina de piedra para descubrir la obra maestra que ocultaba. Pero su ingenio no acababa aquí. La manera en que estos obreros del desierto trataron las enormes cantidades de escombros fue extraordinariamente hábil. En torno a Petra pueden hallarse pistas que revelan el secreto del doble propósito del lugar de construcción. La roca superflua se extraía en grandes bloques de piedra. Se cortaban zanjas en el saliente siguiendo un patrón de cuadrícula, dejando los cuadrados de roca al descubierto en el medio. Posteriormente, estos cuadrados se levantaban haciendo palanca y se separaban de la base de roca utilizando grietas naturales en la arenisca. En lugar de desperdiciar energía bajando los bloques, los nabateos simplemente los empujaban saliente abajo. Estos enormes trozos de piedra se transportaban hasta lugares cercanos para convertirse en material de construcción. La Jadne era a la vez una obra y una cantera. Sin embargo, esta técnica de construcción a la inversa tenía un precio. No había margen de error. Con un edificio independiente, los trabajadores pueden asegurarse de que los muros y las columnas son suficientemente sólidos antes de añadir encima el peso de las secciones superiores. Mediante la técnica de la Jadne, las secciones superiores se acaban primero. Si las secciones superiores pesan demasiado, toda la estructura podría derrumbarse encima de los trabajadores. La parte frontal del edificio es bastante sorprendente. Ed McCann es un ingeniero de caminos que ha examinado las fuerzas estructurales de la Jadne. Si lo giramos hacia un lado, nos damos cuenta de que, en efecto, se trata de un edificio esculpido en la roca, por lo que, cuando hablamos de él como estructura y cómo funciona, es muy diferente a un edificio convencional. La totalidad de la Jadne está esculpida de una sola pieza de roca. Sin embargo, hay un lugar que puede estar en peligro. El pórtico o entrada, que domina la sección inferior. Cientos de toneladas de roca descansan sobre este vasto espacio. La solución es un enorme dintel de piedra que se extiende a lo ancho del edificio y soporta su peso. El dintel descansa sobre 6 grandes columnas, pero incluso estas están esculpidas en la roca. Mientras que las 4 exteriores están incrustadas en la pared de roca, las 2 centrales son independientes. Parece como si estas 2 columnas soportaran casi todo el peso. De ser así, las columnas tuvieron que esculpirse completamente rectas para soportar el peso del dintel superior. Suponía un gran riesgo, pero los nabateos sabían cómo evitarlo. Si observamos la estructura, veremos que se trata de un dintel con columnas que lo sustentan. Es decir, al observarlo con detenimiento nos damos cuenta de que el dintel sigue completamente fijado a la pared y que aún forma parte de ella. Se encuentra incrustado en la masa de roca, así que resulta difícil imaginar que si quitáramos las columnas centrales se vendría abajo la estructura. Existen pruebas convincentes que apoyan esta teoría. La Jadne fue objeto de una exhaustiva restauración durante los años 60.
Previamente faltaba una de las columnas centrales, tal y como puede apreciarse en pinturas del siglo XIX. Incluso sin esta columna, la Jadne permaneció intacta. Las columnas no soportan la carga. El dintel y de hecho la fachada entera se sustentan por completo en el gran acantilado en el que se encuentran. Estos hallazgos muestran que la Jadne no fue fruto de la casualidad. Los nabateos sabían lo que querían y cómo lo querían. Eran plenamente conscientes de todos los elementos antes de que construyeran algo así. La construcción fue meticulosamente planificada y cuidadosamente gestionada. Eso implica que no solo había un equipo de tallistas, de escultores o de canteros, sino también un supervisor. Había un arquitecto que diseñó la fachada. Gracias a la habilidad del arquitecto, los nabateos fueron capaces de crear una colosal estructura monumental por un porcentaje mínimo del riesgo y los esfuerzos. Si intentáramos construir un edificio de esta magnitud que se mantuviera en pie, la tecnología y el coste serían prohibitivos, por lo que se trata de un modo barato y eficaz de obtener un efecto fantástico. Los expertos habían establecido cómo se construyó la fachada, pero sus investigaciones aún tenían un largo camino por delante. Seguía habiendo interrogantes sobre el interior de la Jadne y su función. Asimismo, el inhóspito emplazamiento de la estructura planteaba el dilema de cómo se había proporcionado alimento y agua a una mano de obra tan extensa a temperaturas de hasta 50 grados. Pero primero, debían resolver un dilema más urgente. A pesar de la inteligente planificación, la ubicación elegida por los constructores para la Jadne parecía suicida. El Sic es una estrecha grieta labrada en los acantilados de roca durante miles de años por las crecidas de las aguas. Podría inundarse de manera repentina e imprevisible, y la Jadne y sus obreros se encuentran justo en su camino. Para obtener el máximo impacto, los nabateos establecieron la ubicación de la Jadne, la joya de Petra, justo enfrente del Sic, la angosta y minuciosa garganta que formaba la entrada a la ciudad. Pero deben haber sido conscientes de que el Sic no permanecería seco durante todo el año. Las precipitaciones son erráticas en los entornos desérticos. Pueden ser unos pocos centímetros o unos pocos metros. Es totalmente impredecible. Charles Ortoloff es un ingeniero hidráulico que ha estudiado la gestión del agua en el árido desierto de Petra. En la estación húmeda, entre noviembre y marzo, la lluvia es a veces tan fuerte que el duro terreno no puede absorber el agua. En su lugar, desencadena riadas destructivas. Y no solo es el agua, sino también los detritos que transporta. A esa velocidad resultan muy destructivos. El emplazamiento de Petra no es una excepción. En una tormenta fuerte, toda el agua se canaliza por el Sic. Con sus 100 metros de profundidad y sus 1,2 kilómetros de longitud, el Sic es el barranco más angosto y largo de Petra. Es el fruto de siglos de riadas. Durante aguaceros fuertes, se transformaba en un embravecido torrente de agua de 1,5 metros de profundidad que se dirigía directamente a la Jadne, amenazando a su estructura delicadamente esculpida y a sus obreros. Sin embargo, en 2002, investigadores descubrieron un complejo sistema de presas y un túnel de 30 metros excavado a través de los precipicios. Los constructores nabateos habían anticipado el peligro. El túnel formaba parte de un elaborado plan para gestionar las destructivas riadas del Sic. Una presa desviaba los torrentes de agua a través del túnel hasta una garganta cercana, evitando por completo el Sic.
Se trata de un logro extraordinario para ingenieros que trabajaban hace 2000 años y que literalmente contuvieron la inundación. Pero no solo se trataba de proteger la Jazne. Recientes trabajos arqueológicos han supuesto un gran avance en el estudio de Petra. El túnel es solo un elemento de un amplio sistema de gestión del agua. Uno de los elementos de estudio más relevantes de los nabateos es el abastecimiento de agua, su ingeniería hidráulica. Su magnitud y sofisticación lo convierten en uno de los grandes hitos de la ingeniería hidráulica del mundo antiguo. Su eficiencia no tenía parangón. Cada gota se utilizaba de un modo u otro, por lo que disponían de un suministro permanente de agua a lo largo del año. Absolutamente perfecto. De golpe, el hallazgo solucionó otro enigma. ¿Cómo proporcionaban los nabateos un suministro constante de agua a su mano de obra en mitad del desierto? Comprendieron la importancia de preservar, canalizar y gestionar el agua. Si no dispones de agua en un lugar como Petra, estás muerto. Los nabateos eligieron cuidadosamente la ubicación de Petra para garantizar que pudieran captar el agua necesaria para un suministro constante. Petra yace en el fondo de una cuenca, por lo que el núcleo central de la ciudad recibe agua desde todos los ángulos. Además de captar el agua de la lluvia, los ingenieros aprovecharon también el suministro de manantiales lejanos. Así de pronto, diría que se aprovechó todo manantial existente en un radio de 25 kilómetros en torno al núcleo de Petra. Transportar el agua sobre distancias tan amplias es un proceso complejo. Lo único de que disponían los nabateos eran tuberías de terracota. Podían colocar pequeñas secciones de tubería en hendiduras talladas en la roca, asentarlas con argamasa y sellar las uniones con yeso estanco. Pero había un problema. Las redes hidráulicas modernas utilizan acero, que puede soportar grandes presiones internas, pero la terracota es mucho más frágil. Estas tuberías son relativamente frágiles, por lo que si las presurizamos, las uniones se separarán. Los nabateos debían hallar la manera de transportar el agua de forma segura a través de las tuberías. Su solución puede verse en lo alto de los acantilados que rodean la ciudad. Necesitan un sistema que no genere presiones internas importantes, y este sistema es el sistema de gradiente constante, en el que el agua desciende a un ritmo constante de un extremo al otro. El sistema de gradiente constante gestiona las fuerzas presentes en las tuberías controlando el flujo de agua. Si las tuberías están llenas, el flujo de agua ejerce una enorme presión sobre las finas paredes. Sin embargo, si hay un intervalo de aire entre el agua y las paredes, la presión se reduce espectacularmente. Es el denominado sistema en canal abierto. La manera más eficiente de transportar líquidos a través de la tubería es instalarla a cierta altura. Este sistema funciona de forma óptima cuando la tubería está llena al 80%. La meticulosa inclinación de las tuberías de Petra está perfectamente diseñada para lograr este flujo. Los nabateos obtenían la máxima cantidad de agua a través de sus tuberías con la mínima cantidad de riesgo. Hace más de 2000 años, este pueblo se convirtió en especialista en ingeniería hidráulica. Dominaron los principios hidráulicos del flujo en sistemas de tuberías hasta un punto solo equiparable al siglo XXI. Una cosa es captar agua en la estación húmeda y otra bien distinta, el reto de obtener agua durante la estación seca. La solución, el almacenamiento subterráneo de agua. La ciudad dispone de 200 cisternas. El ingenioso diseño de las tuberías de terracota sobre la superficie es igualado bajo tierra por esta compleja red de cisternas. Si observamos la capacidad de las cisternas, vemos que pueden abastecer a una gran población durante varios meses. Lo que es más,
La magnitud de la red hidráulica sugiere una ciudad con una población de 50.000 personas y miles de comerciantes de paso. La ciudad era un oasis artificial en el desierto. Es una ciudad con jardines, fuentes, cisternas. Allí donde miras hay una cascada de agua cayendo de algún otro sitio. La ciudad reflejaba las crecientes ambiciones de su pueblo. Se erigieron monumentos en el centro de la urbe, con grandes templos y santuarios en torno a la vía principal, y el teatro esculpido en piedra y las magníficas tumbas reales en la calle de las fachadas que desciende desde la entrada de la ciudad y el Sikh. Una manera de mostrar lo importante que eres en la escena internacional es crear una ciudad que todo el mundo acabe por recordar. Y la plasmación definitiva del éxito de los nabateos es la Ghazne. La Ghazne, con sus espléndidos detalles, es una expresión y demostración de la riqueza y el poder de los nabateos. La Ghazne se encuentra justo a la entrada de Petra. Debe de haberse construido para intimidar a los visitantes de la ciudad. Quería hacer resaltar algo. Pero por supuesto los nabateos no construyeron este extraordinario monumento únicamente para impresionar a los visitantes. ¿Cuál era la finalidad de la Ghazne, la superestructura más espectacular de Petra? Los acantilados de Petra están llenos de estructuras labradas en la roca. Su función variaba desde tumbas, pasando por templos, hasta casas. De la magnitud de la Ghazne puede derivarse que se construyó con un gran propósito. La pregunta es, ¿cuál? Las claves yacen ocultas en la escultura. La gran fachada está adornada con figuras míticas divinas, animales y hojas y flores. Pero estas contrastan con la decoración nabatea convencional. Tradicionalmente, los nabateos utilizaban diseños geométricos y representaban a sus dioses al estilo árabe como bloques rectangulares. Los dioses de los primeros nabateos, en los siglos III y IV antes de Cristo, son bloques de piedra. Lejos de ser simples bloques de piedra, las esculturas de la fachada se han identificado como amazonas, grandes mujeres guerreras de la mitología griega. En el centro se ha descubierto la corona de Isis, la diosa egipcia, justo encima de donde la cabeza de Medusa vigilaba a los visitantes. Hasta lo que sabemos, la Ghazne es la primera de las grandes fachadas que está llena de imágenes originarias de otras naciones. Es con certeza la más espléndida. Los nabateos no solo obtuvieron riqueza de sus rutas comerciales por el desierto. Mientras viajaban por el Mediterráneo oriental, adquirieron ideas, estilos artísticos y creencias. Con el tiempo, los dioses de los nabateos cambiaron de aspecto. Ya no son solo bloques de piedra, sino que se parecen a Zeus, Isis, Afrodita, los dioses de todas las naciones de su alrededor. Y la decoración no es el único reflejo de la adopción de estilos mediterráneos. La totalidad de la fachada imita la arquitectura del mundo clásico. Creo que es innegable que en la Ghazne está presente el carácter monumental, la influencia de Egipto, pero también la influencia del mundo greco-romano. Es fácil imaginar cómo adquirieron estas ideas los nabateos, pero resulta menos obvio por qué quisieron copiarlas. La respuesta tiene la misma importancia hoy que hace 2000 años. Miren la ropa que llevo. No llevo ropa tradicional jordana, ni tampoco son jordanos los coches que utilizamos. Ocurría lo mismo en ese periodo, en el que la cultura grecorromana era dominante. A medida que los nabateos adquirían riqueza y sabiduría, fueron adoptando las tendencias de la época. Ahora, aplicando esta mitología adoptada, es posible desentrañar las historias ocultas en la escultura y desvelar las claves acerca de la función del gran edificio.
Tenemos las 4 águilas que se pensaba que transportaban el alma de los muertos hasta el cielo. A los lados hay 6 figuras de amazonas bailando con la doble hacha. Es la danza de la muerte de las amazonas. Se cree que las 2 figuras situadas en la base de la Jadne son los gemelos romanos Castor y Pollux, quienes guían las almas de los hombres al inframundo. Hay una fuerte asociación con la muerte en casi todo lo que vemos. También hay otras pistas en la Jadne dedicadas a los muertos. En la entrada, justo aquí, podemos ver esta pila con un orificio y un canal de salida que se utilizaría para ofrecer sacrificios. Así que la gente podía acercarse a admirar la hermosa fachada, subir y realizar su ofrenda, que podían ser aceites, perfumes o quizá un pequeño animal para derramar la sangre por aquí hasta acabar en aquella pila. Las ofrendas y los sacrificios a los muertos eran una parte importante de las creencias de los nabateos. La relación con la muerte y los rituales proporcionan tentadoras claves de la función de la Jadne, aunque no desvelan el verdadero propósito del edificio. Podría ser un templo, un monumento o una tumba. Puede que la clave final yazca en el interior. Sin embargo, ante el esplendor de la fachada, el interior de la Jadne causa sorpresa. No hay grandes suites o habitaciones, solo una sencilla cámara principal de 12 metros cuadrados y 13 metros de altura, con 2 habitaciones secundarias en la parte delantera. La tarea de crearla sin la tecnología moderna resulta casi inimaginable. La escena en el interior debió de ser horrenda, con el aire asfixiante debido al polvo. El interior es un espacio muy reducido y muy oscuro. Únicamente contaban con pequeñas lámparas de aceite para iluminarse mientras avanzaban penosamente hasta el corazón del acantilado. Sus herramientas eran simples picos de hierro, cinceles y sus propias manos. Las cámaras se esculpieron con la misma técnica de arriba a abajo utilizada en la fachada. Una vez que alcanzaron el nivel inferior al dintel, comenzaron a trabajar en las estancias interiores. Excavaron un túnel directamente en el acantilado, que se amplió para crear el pórtico situado detrás de las columnas. Desde ahí, labraron más túneles para crear los techos de las cámaras. Las únicas pistas de esta inteligente técnica son las ventanas situadas encima de las entradas, que sirvieron como primeros accesos al túnel. Posteriormente, a las obras en la fachada a medida que descendía la plataforma de trabajo por la pared, le siguieron los suelos de las cámaras. Se extrajeron aproximadamente de 5.000 a 6.000 bloques de piedra del interior de la Jadne. Los canteros sacaron la friolera de 6.000 metros cúbicos de roca de la cámara, lo que equivale a 2 piscinas olímpicas llenas de piedra. Es un logro increíble. Sin embargo, el trabajo duro no fue el único secreto de su éxito. A pesar de su simplicidad, la cámara requirió también una cuidadosa ingeniería. Por encima yace la aplastante fuerza de 160 metros de roca sólida. Tenemos este inmenso pedazo de roca encima, decenas de metros, cuyo peso descansa encima de este orificio, por lo que las cargas han de transmitirse a algún lado. Y lo que sucede es que las cargas siguen la ruta más directa, por lo que rodean los lados de la cueva y descienden hasta el centro de la Tierra. El problema surge si la cámara es demasiado amplia. Las cargas del inmenso pedazo de roca de encima no podrían rodearla por los lados y empujarían por el centro hasta avanzar de este modo. Los nabateos comprendieron con claridad los límites de su diseño. Hicieron las cámaras interiores suficientemente pequeñas para evitar que se viniera abajo el techo. Pero la simplicidad del espacio interior no proporcionó pista alguna a los arqueólogos acerca de la función religiosa de la Jadne.
Ha habido gran cantidad de especulaciones en torno a su finalidad. Hay quien ha afirmado que era un templo, pero no posee las divisiones correctas de un templo. Otros han dicho que se trata de una tumba, pero de nuevo, no hay indicios de enterramientos. El interior no ofrece señales de enterramientos, sarcófagos o zócalos que pudieran contener cuerpos. Sin restos de un cuerpo no podía ser una tumba. Puede que la Jatne fuese un monumento en honor a un gran rey. La Jatne es tan colosal que debe de haber sido construida por alguien extremadamente rico y poderoso. Debió de tratarse de un rey. ¿Cuál es otra cuestión? Los arqueólogos solo pudieron datar la Jatne en una franja temporal de 150 años en torno al nacimiento de Cristo, periodo durante el que cualquiera de los distintos reyes nabateos pudo haber construido la estructura. Sin más pistas que seguir, parecía que nunca se desvelaría el verdadero propósito de la Jatne. Pero entonces, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. En 1996 hallaron pruebas de que el nivel del suelo situado enfrente de la Jatne era mucho más bajo en tiempos de los nabateos. Este hallazgo condujo a un hombre a un viaje de exploración subterránea con el fin de encontrar qué había por debajo y desvelar el último secreto de la Jatne. ¿Por qué los nabateos construyeron la Jatne? Ha sido un misterio que ha perdurado durante siglos. Ahora, un revolucionario descubrimiento ha revelado pistas cruciales sobre su finalidad. Ha habido excavaciones y descubrimientos, pero no tan importantes como este en concreto. Esta excavación ofrece más información sobre este monumento hermoso y único de Petra. Süleyman Farayat fue director del Parque Arqueológico de Petra. Farayat sabía que la superficie pavimentada del Sik, la sinuosa garganta que conduce hasta Petra, desaparece en la arena 300 metros antes de su fin. Tuvo un presentimiento. Si el sendero continuaba su trayectoria descendente, llegaría hasta la Jatne muy por debajo del nivel actual del suelo. Podría ver todo un nivel oculto de la Jatne sumergido bajo siglos de arena. Así que, en 2003, Farayat comenzó una gran excavación. Su apuesta no tardó en dar sus frutos. A 6 metros bajo la superficie, realizó un descubrimiento. 4 cámaras funerarias. En su interior, los huesos de 11 personas. Esta es la cuarta tumba que excavamos. En ella encontramos un hombre enterrado y algunos ganchos para colgar ofrendas como incienso. La Jatne es más que un monumento. Es un mausoleo con una cripta debajo. Pero, ¿quién estaba enterrado? ¿Son estos los restos del constructor real de la Jatne y de su familia? Para identificar al rey, Farayat necesitaba fechar los enterramientos. Los expertos analizaron los objetos de la tumba. Todos los artefactos datan de principios del siglo I después de Cristo. Con una fecha del siglo I después de Cristo, finalmente se desvela la identidad probable del rey de la Jatne. Creo que la Jatne se labró durante el reinado de Aretas IV. Aretas IV, quizás el más importante y exitoso soberano de Petra. Creemos que la Jatne fue construida por el rey Aretas IV, en cuyo reinado los nabateos alcanzaron su máximo esplendor, poder y riqueza. Más del 80% de las monedas nabateas halladas portan la imagen de Aretas IV, y parece que puso estas riquezas a buen recaudo. Los expertos creen que él fue el promotor más entusiasta de Petra.
A Aretas IV se le atribuyen los grandes templos y las calles de la ciudad. Ahora parece que también construyó la estructura más elaborada de Petra a modo de mausoleo familiar. Creo que en una de estas tumbas hay enterrada una persona famosa de la familia de Aretas IV. Aunque se cree que Aretas IV está enterrado en otro lugar, estas tumbas subterráneas podrían contener los restos de sus familiares bajo la Jadne. A Aretas se le otorgó el título de amigo de su pueblo. Y parece que la Jadne fue objeto de numerosas reverencias. Las excavaciones de Suleimán Farayat revelan que yacía en el corazón de un próspero complejo religioso. El hecho de que los arqueólogos hayan encontrado cuencos con incienso y presentes para los dioses sugiere que este era un lugar de culto. Los hallazgos de altares y ofrendas rituales dan a entender que este era un lugar de celebraciones públicas y peregrinación. Todos estos descubrimientos están causando un completo replanteamiento del lugar de los nabateos en la historia. La percepción de los nabateos ha cambiado espectacularmente, incluso en los últimos 10 años. No solo eran mercaderes del desierto, sino consumados arquitectos. La combinación de inspiraciones de otras culturas con su ingeniosa ingeniería les permitió crear una imponente superestructura. Son una civilización extraordinaria, un pueblo extraordinario. Su mayor logro, la Jadne, se mantiene aún hoy en pie. Símbolo de la edad de oro de una ciudad labrada en la roca del desierto, gracias al ingenio de un pueblo legendario. Un pueblo que finalmente ha recuperado su lugar por derecho en la historia. La leyenda perdura, mientras miles de visitantes vienen a admirar la indiscutible joya de la corona de Petra, la ciudad perdida de los nabateos.